Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Coalición Senior. El día de hoy tenemos la satisfacción de contar con la presencia de Belén Martínez. Belén Martínez es responsable de incidencia e información de la Fundación HelpAge España. HelpAge tiene una larga tradición de contribución, de promoción del envejecimiento, de los derechos de las personas mayores y en particular, y es lo que la distingue, es el hecho de que buscan el protagonismo de las propias personas mayores para este proceso de reconocimiento de derechos y promoción de los mismos. Sin embargo, no vamos a hablar tanto de HelpAge. El tema de hoy es la Convención Internacional, una convención que debe aprobar la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, y Belén nos adelanta que eso está cada vez más cerca. Bienvenida Belén, ¿cómo estás? Cuéntanos por favor, ¿cómo es este proceso de la convención? ¿Será un acuerdo más de los países? ¿Qué perspectiva le ves? Y en particular, ¿cuál ha sido el rol o cuál va siendo el rol de América Latina en todo este proceso? Te escuchamos. Buenas tardes. No, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Siempre es un honor conversar con vosotros. El proceso de Naciones Unidas. Es cierto que en los últimos años hemos dado un gran cambio. Pasamos de que en 2024 teníamos un grupo de composición abierta en Nueva York, en Naciones Unidas Nueva York, en el cual cada año se trataban dos temas y se revisaban otros dos. Eran más temáticos, centrados en los derechos de las personas mayores, un poco en general y a lo mejor no con tanta perspectiva de derechos humanos, sino más social. Y en 2024 se tomó la decisión de cerrar el grupo de trabajo. Hubo un periodo intersesional bastante complicado que no sabíamos qué órgano o quién iba a coger el relevo de este proceso hasta que Naciones Unidas, la sede de Ginebra, que tiene el enfoque más de derechos humanos, decide hacer una resolución y crea el primer grupo intergubernamental de trabajo sobre los derechos humanos de las personas mayores, cuyo mandato o finalidad específica es la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas mayores. Con Mm, esta resolución empiezan los trabajos. Ahora hemos tenido una primera sesión en febrero que tuvo lugar en Ginebra, en Suiza, y ahora que fue un poco más de formato, de cómo iba a ser el proceso, quién lo estaba liderando un poquito más. Y después, en julio, acabamos de tener la semana del 17, la primera reunión, que podríamos decir más sustantiva. La primera reunión que trata un poco más el fondo, qué es un instrumento jurídicamente vinculante, cómo se va a articular, qué queremos que incluya, en un contexto en el cual también acabamos de cambiar de experta independiente de Naciones Unidas. Acabamos de pasar de Claudia Mahler, que era una alemana austriaca, tiene doble nacionalidad, a un hombre que es gerontólogo, que es Seban Pilorski. Perdonad, el apellido para mí se me atasca como hispanohablante. Él es esloveno, es complicado el apellido, pero la verdad es que ya ha venido y ha participado dentro del proceso. Entonces, mm. pues es un poco el primer esqueje que tenemos de lo que ha ido pasando en Naciones Unidas. No sé si por aquí tienes alguna duda, Oscar, o si quieres que continúe. No, no. Sí, sí, nos gustaría que por favor detalles, quiénes están promoviendo, qué instituciones han venido promoviendo, ¿no? Este proceso, este acuerdo de Naciones Unidas. Bueno, lo lleva promoviendo, para empezar, la sociedad civil. La sociedad Ujú, civil lleva, creo que se comenzó el grupo de composición abierta en Nueva York en 2010, que tuvo 14 años de mandato.
abogando por un instrumento jurídicamente vinculante. Ujú. 15 años más tarde ya por fin se da el mandato y sí que en esta aventura ya nos acompaña más gente, incluso gente que en 2024 se consideraba reticente a este instrumento, empiezan a ser más optimistas y notamos un cambio en narrativa. Notamos especialmente el empuje también de las instituciones nacionales de derechos humanos, los defensores del pueblo, allá donde estén. Es cierto que son agentes muy participativos y organizados que se nota que están vinculados y especialmente dentro de los Estados miembros tenemos cinco que podríamos decir que son el grupo motor, que en este caso serían por parte de África, Gambia, por parte de Europa, Eslovenia, por parte de Asia, más bien Asia-Pacífico, Filipinas y por parte de América, dos países realmente latinoamericanos, que, Ah, bueno, Brasil, aunque hable portugués, pero pertenece al continente, aunque sea un poco más aislado, y Argentina. Entonces qué podemos ver que de hecho en la composición notamos más presencia de América Latina en todo este proceso y sí que ahora el primer año del mandato de este grupo intergubernamental lo ha liderado Argentina. Entonces sí que bueno. notamos cómo y además que América Latina tiene un plus, y es que ya tiene un instrumento regional de derechos humanos, Sí, del sí, cual sí, podemos sí. aprender y que está en vigor, que está funcionando y que están llegando casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los cuales podemos aprender mucho y podemos ver el impacto que tiene los derechos humanos de las personas mayores, pues las sentencias de la Corte. En base a Ya. este instrumento regional, fue el primero que entró en 2015 y luego entró en vigor unos años más tarde porque necesitaba mínimo tantos estados para, para que entrase en vigor. Entonces sí que la experiencia latinoamericana está muy presente y se tiene Bueno, muy en cuenta y de hecho en julio había un segmento de las reuniones que era no construimos desde cero. Y se puso en manifiesto el instrumento interamericano y también el instrumento africano, que es cierto que a lo mejor hemos visto menos la parte de aplicabilidad o algún fallo de alguna corte, pero sí que ya está ya. ratificado y ya ha entrado en vigor también el protocolo africano. Entonces tenemos dos grandes instrumentos regionales de los cuales podemos aprender mucho y sobre todo para seguir adelante con esta mirada de lo que ya hemos aprendido en el pasado. Belén, tú mencionas fallos de la Corte, en fin, nacional e internacional. Esto significa que el instrumento, esta convención, mm, no le da mucha prioridad, digamos, al tema de la prevención, de la promoción de los derechos, o incide más en en el corregir, ¿no? Sancionar. ¿Cómo es el orden, digamos? Todavía no lo sabemos porque estamos creándolo. Entonces, sí que es cierto que se ha puesto en manifiesto las dos cosas. Primero, que Ujú. hay un gran foco en prevención, en formación y en Claro, educación, pero que no se nos quede ahí, porque hay veces que claro. si no tenemos otros mecanismos de seguimiento, informes país o incluso comités, porque se puede hablar de que la creación de un comité, se puede quedar un instrumento un poco pobre y un poco, pues bueno, pues que bien un instrumento en el cual me dice que trabaje mucho en inversión, en prevención, pero ¿hasta qué punto podemos asegurar o podemos dar seguimiento a que se está haciendo esta prevención y esta formación? Hay veces que hay cosas que son mucho más complicadas de dar seguimiento. Entonces, otro de los segmentos de esta primera reunión sustantiva fue mecanismos de seguimiento de la convención, en el cual nos contaron pues como por ejemplo la Convención de Personas con Discapacidad Ajá. creó su mecanismo de seguimiento, el protocolo de Minnesota, que es sobre derecho a la vida y lo que ellos tienen, o por ejemplo el Comité de la Tortura, que tiene un mecanismo de seguimiento integrado dentro de los defensores del pueblo nacionales, dentro de las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces se vio diferentes mecanismos y habrá que negociar y habrá que ver cuál creemos que puede ser más interesante, teniendo en cuenta este doble balance, que es importante tanto el pre como el post. Es decir, si ha pasado una violación de derechos humanos, ¿cómo podemos hacer una rendición de cuentas? ¿Cómo se puede intentar reparar el daño hecho a esa persona? Y también Ujú. cómo podemos prevenirlo. Porque Ya. tampoco hay que ser inocentes y pensar que solo con prevención es todo. Ojalá viviríamos en un mundo mucho mejor,
Pero de Sí. momento también hay que pensar, por desgracia, en qué pasa si se ocurre una violación de derechos humanos y cuál sería el instrumento adecuado dentro de esta convención. Que es uno de los grandes debates que va a haber. Bueno, Que, ya como nos parece sumamente interesante lo que mencionas y realmente alentador, ¿no? A pesar, se habla ahora hace 15 años, hace 10 años, pero ya estamos. En ese sentido me parece que hay que ser agradecidos, hay que sentirnos reconfortados y fortalecidos además por los avances que se están logrando, porque definitivamente es eso. Nos parece que eso es algo alentador para la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores. En estas reuniones de organizaciones, de instituciones, ONGs, nacionales, internacionales, ¿cuál es el nivel, digamos, de presencia o de la voz de las propias personas mayores? Pues en este sentido es cierto que hemos notado que en la última sesión, como también se ha movido todo a Ginebra, para algunos compañeros está siendo complicado poder acceder, pero por eso se está pudiendo hacer incluso declaraciones vía online, que es decir, tú mandas un vídeo grabándote y puedes mandar tu declaración de forma online y los están proyectando y se escuchan en la sala, en lo cual es una forma de participación híbrida un poco compleja, es cierto, porque tienes que subir el vídeo dentro de una plataforma, pero permite que a lo mejor personas que no pueden acceder puedan acceder. Ujú. Em, es cierto que, por ejemplo, desde la red de HelpAge International tenemos un grupo que se llama Campeones de la Convención de personas mayores de todo el mundo. Intentamos que vengan siempre dos de ellos a, Ah, a las negociaciones a Ginebra. Para julio ha venido una compañera de República Dominicana, ya, ya. Rosy, y después ha venido un compañero de Pakistán, Arif. Entonces, también intentamos que haya esa diversidad territorial, que también compañeros de lo que podríamos entender Middle East puedan participar, personas de África. Al final, lo que Ya, más nos enriquece y lo que hace un mecanismo realmente universal es escuchar voces y relatos de todo el mundo y sobre todo personas que están ya en esa etapa vital en la ya, cual nos pueden decir qué retos se están enfrentando desde de primera mano. Es cierto que ya. muchas organizaciones están compuestas con personas mayores o participan y trabajan con personas mayores, pero también es necesario escuchar a las propias personas mayores. Y en casi Ya. todas las mesas había un representante o de una organización de personas mayores o una propia persona mayor que estaba Ajá. presente en las mesas de debate dentro de los panelistas. Entonces, ahí sí que vemos ese esfuerzo por parte de los Estados miembros que están en este grupo motor que comentaba al principio, en la inclusión de las personas mayores. Pero es algo que no podemos dar por supuesto y tenemos que seguir trabajando. Y Sí, también sí. para que las propias personas mayores puedan acceder, incluido aquellas, porque hay una cosa muy extraña en Naciones Unidas que es el estatus ECOSOC, que es que tienes una situación de que ya te han acreditado ante Naciones Unidas y se te entiende como parte interesada en determinados procesos. Y no todas las ONGs tienen ese estado. Entonces es importante que estas entidades que no tienen estatus ECOSOC puedan ser parte del proceso. Y es una cosa que se ha reclamado y se ha dicho en el espacio durante toda la reunión, intentando conseguir una mayor diversidad de voces. Claro, interesante lo que mencionas porque de esta manera yo creo que podríamos alentar, ¿no?, a la población adulta mayor a organizarse por un lado y por otro lado a dar su opinión, porque cuando uno dice una convención internacional, mundial, piensa en el mundo, piensa en Naciones Unidas, ve el edificio enorme, las banderas, ¿qué digo? ¿No? Entonces, es importante que se sepa, que se vea que estas grandes estructuras normativas, ¿no?, de carácter vinculante, que se relacionan, que son ley en cada uno de los países miembros, recogen la voz de la persona, del sujeto, de la persona mayor en este caso. Por lo tanto, habría que replicar, digamos, el lema que tiene la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no? Nada Sí. que tenga que ver con nosotros sin nosotros, pero que eso se haga carne, se haga vida y que se haga referencia, ¿no? Esta presentación, estos derechos, esta observación, en la medida que pueda ser difícil, que las personas mayores viajen a Ginebra o se conecten individualmente, que se recoja, ¿no? Organizaciones como HelpAge, la Alianza Global, digamos, tienen ahí una tarea que están en ejecución, pero que de todas maneras necesita fortalecerse cada vez más para que se sienta, se perciba, ¿no?, de que
Esa es nuestra voz, eso es lo que queríamos decir, eso es lo que he dicho yo, eso es lo que sacamos como acuerdo aquí en el país. Eh, ¿Cómo podría fortalecerse, digamos, ese nivel de participación? Pues ahí los que, aparte de las entidades sociales que puedan estar en el territorio y puedan acercar, porque muchas veces esta terminología de estos procesos es muy técnica y aleja a la gente. Y es lo que tú dices, que al final es qué es una convención, como un artículo como forma de derecho, qué es una obligación general de un Estado. Hay muchas cosas que plantean dudas. Entonces, primero poder contar con instituciones nacionales de derechos humanos que tienen ese expertise técnico, que pueden hacer formación, y también muchas entidades de la sociedad civil. Nosotras en España tenemos una serie de documentos que explican de forma sencilla qué es la convención, qué se pretende con ello, cuál es el proceso que viene detrás. Nosotros estamos haciendo esa parte de pedagogía en España, y también es la importancia de los Estados miembros. Es decir, que los propios estados, en tu caso Perú, en mi caso España, puedan participar y puedan crear mecanismos de seguimiento de derechos humanos de las personas mayores, y puedan hablar con personas mayores, a lo mejor haciendo alguna consulta o cuestiones así. Nosotras hay un documento de bases de la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores, o GAROP, y nosotras, en base a ese documento, organizamos unos grupos focales con personas mayores en España, pues para que nos dijeran sus impresiones y se las pudiéramos trasladar al GAROP. Pues hacer esas pequeñas cosas es lo que al final hacen que sea un proceso más participado, que sea un proceso que a lo mejor, pese a lo técnico, pueda ser abierto y pueda recoger testimonios. Correcto. Tú, en tu presentación, hemos mencionado que además de incidencia, o sea, impactar en espacios de decisión, haces formación, eres responsable del espacio de formación. ¿Cómo así HelpAge España contribuye a la formación, que en derechos, en gestión? ¿Cuál es esa dedicación tuya, digamos? Bueno, nosotros en este sentido, con la formación, sí que hacemos varias cosas, tanto formación online, con los cursos que tenemos abiertos y todo ello, como luego a la carta. Y luego también vamos creando materiales divulgativos, pues en diferentes cosas. Hemos tenido un proyecto de la desinformación y personas mayores, para hablar de qué es la desinformación, qué es una noticia falsa, cuestiones que realmente luego afectan bastante por ejemplo, timos y estafas, cómo podemos caer en ellos o cómo podemos evitarlos. Entonces, creando estos recursos, nosotros, una forma de hacer formación, aparte de hacer talleres con propias personas mayores, o talleres con personas que forman a personas mayores, porque nosotras, ojalá estar en todo el territorio español. España no es tan grande como Perú, pero es cierto que también es un territorio muy extenso, muy diverso, y, y en ese sentido es importante formar a profesionales que trabajan con personas mayores en todo el territorio, para que ellos puedan dar los talleres y puedan encontrar estos materiales en abierto. Belén, es HelpAge España. ¿Esto Sí. quiere decir que solamente trabajan en España y para España o tienen relación, digamos, con otros países, por ejemplo, América? Trabajamos con otros, también trabajamos en red con otros países. Nosotras casi todo lo que hacemos es con España y con el gobierno de España. Ya, Somos HelpAge, pero formamos a la parte de la red de HelpAge Internacional. Entonces ya. contactamos tanto con todo el personal a nivel global, como todos los HelpAge que hay a lo largo y ancho del mundo, que son bastantes. Somos 204 entidades que formamos Ya. parte de la red en todo el mundo. Entonces también contactamos con compañeros de Colombia, con compañeros de HelpAge USA, de Alemania, de Pakistán. Ah, Entonces trabajamos en red con todos ellos a y, ver, y nos aquí en comunicamos. Perú hay un HelpAge actualmente, ¿alguna agencia lo Pues sabe? lo tendría que mirar, no me sale ahora decirte si Ah, sí o si no. ya, ya. Muy bien, interesante. La relación de ustedes con HelpAge América Latina. Bueno, es que con la responsable regional, con Lucía Ah, Benavides, tenemos mucha relación, que qué es la bueno. responsable regional. Hay responsables regionales, y sí que nosotras hablamos con ellos, sobre todo con la de América Latina, por la barrera, que no tenemos esta barrera idiomática, que a lo mejor otros compañeros de HelpAge Alemania sí se la encuentran, o los de HelpAge Estados Unidos la tienen. Nosotras Mm, no. interesante todo lo que nos mencionas porque, amigas, amigos de Coalición Senior, tenemos recursos, tenemos oportunidades de relacionamiento, de vinculación, de consultar, de preguntar cómo han hecho, qué hacen. Belén nos está dando una muestra de esto, y así de que vamos a comprometerla para que siga en contacto con nosotros, nos relacione con otros HelpAge, y además de HelpAge mencionó esta alianza global Garop,
también cuál es su rol. Y cuéntanos también, porque sabemos, tenemos noticias de que tú eres parte del Consejo Directivo de Garop. Bueno, en este sentido es cierto que Garop tiene una cosa muy buena, que es la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores, y es que podemos hablar con gente de todo el mundo que va a participar. Y nosotros, como son 400 entidades las que forman parte de la Alianza Global, eh, intentamos crear un manifiesto antes, mensajes básicos y apoyar a aquellas entidades a entender el proceso, Ujú. porque el proceso es complicado, entonces tenemos reuniones previas, reuniones posteriores a todas las reuniones de Ginebra, en las cuales intentamos explicar todo esto e intentamos acercarlo a las entidades y decirles que si necesitan ayuda en nuestra parte para poder que puedan participar dentro de este. Entonces, sobre todo es lo que hace Garopco luego con campañas como puede ser la de Age with Rights, Envejece con Derechos, que es una campaña que se hace anualmente siempre antes de las reuniones de Ginebra y también con manifiestos para el día 1 de octubre. Ya, perfecto, día 1 de octubre. Aquí en América y en nuestros países hay además un día nacional y está cercano al 26 de agosto por una santa incluso. Ah, Claro, Santa mira, Ana creo que nosotros es, no pero bueno. tenemos eso. Tenemos el Día de la Solidaridad Intergeneracional en Europa, pero no tenemos Día de las Personas Mayores. Tenemos Día del Abuelo, pero nosotros intentamos defender que no todas las personas mayores son abuelos. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. A veces uno es abuelo a los 40 años, 45 años, ¿no? Y no pasa nada. Igual puede pasar unos 70 y nunca fue abuelo. Y ahora esto se va con la disminución de la natalidad, etcétera. Cada vez habrá más personas mayores que no son abuelos, ¿no? Así que Belén, ya nos están haciendo señas de que estamos llegando, digamos, al término de nuestro diálogo. ¿Alguna recomendación, sugerencia, digamos, para tener una expectativa favorable a esta convención internacional y por otro lado para sentirse con el pleno derecho de poder opinar, participar y recomendar, ¿no? Para que sean recogidas estas opiniones y estas necesidades, digamos, de las personas mayores a este nuevo documento vinculante? Te escuchamos. Y eso debe activarse, que por favor sigan tanto la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores, que tiene la información, si no nosotras, que mucha información que ellos publican, nosotras la ponemos en español, a Helpage International España, que luego te voy a pasar un enlace para que puedas publicarlo con Gracias. recursos sobre qué es la convención y estos recursos que comentaba antes que hemos hecho para el Gobierno de España. Y la idea es, en ese sentido, que se puedan formar y que, aunque parezca que no, todo el mundo tiene algo que decir respecto a la convención. A lo mejor hay que formarse un poquito y entender y hay que hacer ese primer proceso de activación, pero después ya lo pueden ir siguiendo y para lo que no, aquí estamos pues para poder apoyar y para poder explicar qué ha ido pasando poco a poco en el proceso. Correcto. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Belén Martínez, que es responsable de incidencia y formación de la Fundación HelpAge España, que es una red mundial de promoción de los derechos humanos de las personas mayores, que nos anuncian la buena nueva de que cada vez está más cerca la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y hasta eso vamos. Muchas gracias, Belén. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta ahora. Gracias. Muy bien, amigas y amigos, este es su programa Coalición Senior. Continuando con la programación del día de hoy, tenemos con nosotros a nuestro amigo, el doctor Josué Martínez, médico geriatra, que nos acompaña cada vez que tenemos una duda o una preocupación, o él se acerca al programa para informarnos de alguna novedad clínica en relación al envejecimiento, a la vejez, a la prevención. Y deben de haber notado de que a veces nos atoramos con más frecuencia que cuando estábamos jóvenes. Él nos explica que eso es la disfagia, que es el atoro sobre todo con líquidos en las personas mayores. Está bien, me atoré, ¿qué hago? Me desespero, me angustio, llamo al médico, no va a alcanzar el tiempo ni el aire. ¿Cómo se previene la disfagia? ¿Cómo se previene este atoro con líquidos? ¿Y qué hay que hacer para superar estas situaciones? Bienvenido, Josué, te escuchamos con suma atención y esperamos tus recomendaciones. Muchas gracias, amigo Oscar. Buenas tardes, queridos amigos de la Coalición Senior. Gracias por darme el espacio de compartir a la comunidad sobre este tema que creo yo es uno de los más silenciosos motivos de muerte, y hay que decirlo así, en el adulto mayor, porque no se le da la importancia de vida.
nuevamente, ¿no? La raíz del problema, es que es normal, pues que ya es viejito se atore, ¿no? Porque asumimos que uno va perdiendo la capacidad de comer. Y yo te digo, como médico, muchos pacientes con neumonía, dependiendo de oxígeno, al final, si uno retrocede la historia, llega en el mal manejo de la disfagia. Entonces, para poder abordarlo bien, primero, ¿no? Explicarle a los pacientes y sobre todo a los familiares. En un adulto mayor, esto es un síndrome geriátrico. Si bien es cierto, no es una enfermedad como tal, pero es algo que con el tiempo puede evolucionar así. ¿Qué es la disfagia? Es la incapacidad de tragar, porque esa es la palabra, no solamente líquidos, porque también puede ser con sólidos, sobre todo con líquido, que es más fácil atorarse, la incapacidad de deglutir adecuadamente y el riesgo de que esta comida por aspiración vaya a la vía respiratoria y terminar en una neumonía aspirativa. Primero, hay que entender ante qué paciente estamos. Esto es un problema muy frecuente, por ejemplo, en pacientes edéntulos que no tienen dientes o que usan una prótesis mal colocada o mal calzada. Recuerda que el acto de comer inicia desde la masticación, la salivación. Cuando el adulto mayor no saliva adecuadamente la comida, pierde la lubricación para poder bajar y transformar ese bolo alimenticio, deslizarlo hacia el esófago. Ahí estamos ante un problema, porque si no masticamos bien y no salivamos bien la comida, el riesgo aumenta por falta de lubricación al momento de bajar al esófago. ¿Quiénes son también pacientes con alto riesgo? Pacientes con secuelas neurológicas, que han tenido accidentes cerebrovasculares, hemiplejías o algún trastorno neurológico. También son pacientes que tienen riesgo de desarrollar la disfagia. ¿Por qué? Porque recuerda que el acto de comer, de masticar, no es solamente deslizar la comida por un tubo, requiere coordinación de los músculos para poder deslizar de la orofaringe, ¿no? Hacia el esófago y luego al estómago. Entonces, cuando no hay esa adecuada coordinación, puede también ocurrir este riesgo de atoro. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Y esto cómo se puede manifestar? Miren, muchas veces esto empieza con los simples... El adulto mayor siempre se suele atorar con canchita, con agüita, con algún alimento que quizás es irritante, ¿no? El picante o algún cítrico. Entonces, eso ya es una señal no de alarma, pero sí de estar vigilante, ¿no? Porque si es algo muy frecuente, tenemos que prestar atención a esos detalles. Revisar bien la historia del paciente, tratar de entender si sus enfermedades crónicas tienen algo que ver con esto. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, ¿no? Pacientes con gastritis, con reflujo gastroesofágico, también son propensos a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque la comida retorna, porque hay una mala coordinación, el cierre donde está el conducto del esófago al estómago también está alterado y puede producir el reflujo gastroesofágico o alguna alteración neurológica, una hernia, cosas que se tienen que ahondar. En la consulta no podemos ignorar este problema, no podemos pasarlo por alto, porque como tú mencionaste, se puede convertir en una emergencia. Nadie puede vivir con aire más de 3 minutos. Y el manejar esto es algo que se tiene que hacer desde la tranquilidad, ¿no? Pero como te digo, antes de ahondarnos en la emergencia, quiero que prestemos atención a esos antecedentes de importancia para poder hacerlo adecuadamente. O sea, Josué, con lo que tú nos estás indicando, ¿no? Frente a un atoro, no se trata de golpearnos la espalda, ni el pecho, nada, sino mantener la calma, digamos, serenarnos, entendiendo de que tenemos 3 minutos, largos 3 minutos, para poder, digamos, reaccionar, tomar alguna medida, en fin. ¿Cuáles podrían ser esas medidas? Conversábamos al inicio del programa, que hay una posibilidad de expulsar aire, ¿no? Que contrariamente a lo que uno piensa, quiere aspirar, pero lo poquito que acaba en el estómago hay que tratar de botarlo por la boca. ¿Esto es positivo, es interesante? ¿Es una recomendación que se podría hacer? Claro. Primero, porque no es lo mismo atorarme con un bolo de carne que con agua, ¿ya? Primero, o sea, cuando quiero manejar esta emergencia, determinar exactamente con qué se atoró mi paciente.
porque si es algo sólido y es un cuerpo extraño sólido, o sea, un pedazo de carne, de lomo, de pollo, no es lo mismo que sea con una espina de pescado o con simplemente agua. O sea, primero tengo que entender qué es lo que está produciendo la Ajá. obstrucción. Por ejemplo, lo que tú mencionaste ayuda mucho porque ese intercambio de espacio, de volumen, aumenta la oxigenación y te gana segundos, ¿no? Puede ser hasta minutos de mantener la sensación de que estás todavía recibiendo aire. El paso número uno, lo que tú mencionaste, mantener la calma, o sea, dirigirnos al paciente y decirle, tranquilo, respira lo que puedas respirar una vez que ya determinaste con qué se ha atorado, ¿no? Porque si es con carne, ahí, por ejemplo, sí o sí, o algo sólido, la guía de emergencia sugiere la maniobra de Heimlich, ¿no? Porque si es algo físico sólido, eso sí te va a tapar el aire, así respires así, porque es algo, es como una piedra en la tráquea, ¿no? Ahí sí o sí hay que actuar de otra manera. Pero si es, por ejemplo, con un cuerpo Perdón, líquido, ¿cuál es el ejercicio ese de abrazar por atrás y presionar el estómago? así es, ¿no? La maniobra de Hellish es una maniobra en la que se hace por medio de un movimiento la estimulación de regresar, ¿no? De expulsar el cuerpo extraño. Es una maniobra que en realidad sí sería muy importante. Bueno, de hecho hay videos en YouTube sobre esto. Incluso uno mismo lo puede inducir estando solo, agarrando una silla que puede estar a la altura de nuestro diafragma y poder hacer esa compresión si estamos solos. Tirarlo De sobre hacer la silla. Exacto, de expulsarlo hacia afuera. Ahí quizás podríamos al finalizar el video adjuntar esos Claro, links, claro, lo estoy te los tomando nota para comparto. pedir en el momento de la edición, digamos, de que incluyan también Sí, eso imágenes, hay ¿no? maniobra de Hellish cuando estás solo y cuando hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Entonces ahí sí o sí tiene que hacerse la expulsión del cuerpo extraño porque estamos ante un cuerpo sólido que está obstaculizando el flujo de aire. Si es como tú mencionas, con algo líquido o simplemente con algo que no ocupa espacio en la vía aérea, ese recambio de gases, ¿no? Recuerda que nosotros entra oxígeno, sale CO2, ese ejercicio, esa maniobra de, o sea, eso soplar lentamente, fomenta el intercambio gaseoso. Entonces, ayuda a ampliar el volumen, o sea, la capacidad pulmonar de seguir captando oxígeno y eso, al toque, el paciente va a sentir cierto alivio, ¿no? Ahí Claro. agarra más tranquilidad, más Ajá. confianza de poder superar el evento agudo que sería la emergencia. Eso sí podría ayudar definitivamente. Eso de levantar los brazos, jalar las orejas. Mira, en algunos casos, yo te digo porque yo lo he visto en algunas personas, acá yo te podría decir, no es que la guía lo mencione específicamente, pero hay gente que quizás psicológicamente, si les Ya. funciona eso y eso les produce tranquilidad, está bien. En realidad, acá lo que hay que lograr es que el paciente esté tranquilo mientras se Ajá. resuelve el problema, mientras se determina con qué se asfixió, mientras se va manejando la emergencia. En algunos casos, por ejemplo, ese movimiento, la base teórica de esto era de que ampliaba en cierta manera la complexión pulmonar, ¿no? De que hacer así aumentaba tu capacidad de captar más aire. Esa era es la hipótesis de por qué podría funcionar. En algunos quizás no, porque como te digo, esto funcionará dependiendo de con qué te atoraste, ¿no? Entonces, si con lo que te atoraste no es algo que pueda hacer eso y hacer eso incluso te asfixia más, pues no es recomendable. Josué, por lo que nos vas diciendo, digamos, la primera y fundamental medida es la serenidad. La Así seguridad es. de que no nos está partiendo un rayo, que no nos vamos a morir inmediatamente, La ¿no? Y sanidad que del podemos encontrar paciente. solución. ¿Ah? Exacto, y no, yo sé que si yo me atoro, yo mismo me voy a asustar. La Ya. serenidad la tiene que tener tanto el que se está atorando como el que va a intervenir la emergencia, Doctor, ¿no? O sea, el que le va a tratar. O sea, si yo estoy tratándote a ti porque tú te estás atorando, yo te tengo que transmitir a ti la tranquilidad. Por favor, tranquilo, respira, ¿no? Porque si yo estoy así también desesperado, tú también te vas a desesperar más, ¿no? En cualquier situación, eso se tiene que tratar es primero. interesante lo que menciona Josué, ¿no? Porque a veces el familiar, ¿no? El cónyuge, el hijo, el hermano, la hermana, lo primero dice, ¿qué te pasa?
O sea, si uno no está en condiciones de contestar, o sea, que la recomendación no sería preguntar qué te pasa, sino la recomendación sería decir, está bien, tranquilo, va a pasar, tranquilo, sopla, aspira, en fin, según, no ponte sobre la silla, te empujo, según lo que tú acabas de mencionar, lo que esté originando ese atoro, esa disfasia, ¿no es así? O sea, esa incapacidad para aspirar oxígeno, es eso. Así es, uno, la familia, así no seamos enfermeros, médicos, tenemos que tener ciertas nociones de primeros auxilios en casa. Es algo que puede cambiar el destino de una persona. Sin necesidad de ser médico, en casa tenemos que entrenarnos cómo poder abordar esto hasta que llegue la ayuda profesional. En caso sea necesaria, porque tengo entendido de que esto, si logras, digamos, abrir, ¿no? Lo que se ha obturado, se ha cerrado, la capacidad respiratoria, la cosa se normaliza, no pasó nada. Claro, o sea, si es algo, por eso te digo, aquí es crucial determinar qué causó ese accidente. Ya. Si estamos ante un cuerpo extraño, sólido, de gran volumen, ahí quizás sí sea más complejo tratar de expulsarlo o que en todo caso pues se lo termine de pasar, ¿no? Ah, Por ejemplo, en emergencia siempre llega gente que se atoró con la espina del pescado ah, y eso pasa y a veces dicen, no, pero yo todavía lo siento acá. Y muchas veces es en realidad esa pequeña lesión que deja la espina, ¿no? En la parte de la garganta, que la persona tiene la percepción de que todavía está presente, pero la persona satura bien, o sea, ya está fuera de peligro, ya. pero se queda con esa irritación en la garganta, ¿no? José, ahora que has hablado de la espina del pescado, hay un dicho, ¿no? Cuando uno se atora, no, no es de saber mentir o no, no es ese dicho, no es ese. Sino, el asunto es este, cuando uno se atora con una espina de pescado, le dicen, cómete un pedazo de pan, ¿no? Para que el pan, como empuje, el pan, algo sólido, ayuda a que eso ocurra. Claro, depende de la región. Cuando pasaba eso en la selva, en Miserún, comían plátano. Claro, la idea es que con un cuerpo sólido, por arrastre, al momento de hacer el acto de Claro, tragar, empuje, ¿no? A la espina que está, de cierta manera, desgarrando ahí ese pasaje. Es el manejo más convencional, ¿no? ya. Y más exitoso, digamos, porque a todos Sí, nos ha pasado alguna vez cuando hemos estado chicos, sobre todo, ¿no? Atorarnos con la espina y yo recuerdo a mi mamá, a la mamá de amigos, come un pedazo de pan y ya, la solución, resuelto, ¿no? Y claro. ciertamente queda, como tú dices, la sensación, pero eso es como el resultado de la heridita, el raspón que nos ha Claro, hecho, ¿no la es así? irritación que produce esa espinita en ese tejido que tenemos, ¿no? A nivel de la garganta. Ujú. Josué, entonces tenemos la manera de prevenir, ¿cómo así puedo cuidarme, evitar que esto me llegue a pasar? Debo comer con más cuidado, tomar líquidos despacito, no estar, que alguien me hable y no estar, sí, sí, y mientras tanto estoy tomando, conversando. ¿Son esas las mejores recomendaciones? ¿Qué pautas habrían? Muy buena pregunta. Mira, primero, todo acto que nosotros hagamos, toda función biológica requiere coordinación, requiere concentración. Muchas Ujú. veces en jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pasan estos accidentes porque está comiendo mirando el celular, ¿no? Está Ya, mirando ahí el TikTok, está comiendo y a veces, por ejemplo, algo chistoso pasa, se ríe mientras está comiendo y se atora, ¿no? Entonces, comer es un acto que requiere coordinación, requiere concentración, enfoque, ¿no? Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Comer requiere eso. Ya si estamos hablando de un adulto mayor, acá sí ujú, es un poco más complejo, porque como te digo, empieza desde los dientes, empieza desde la salivación, empieza desde las enfermedades crónicas. Sí o sí se tiene que tener un abordaje especial porque hay cambios fisiológicos que con los años pueden afectar la masticación, la salivación y por consecuencia el acto de deglutir, el acto de tragar. Entonces, dependiendo el grupo etario, los años de las pacientes, sí o sí el abordaje es diferente, ¿no? En jóvenes, come bien, concéntrate, mastica bien, saliva bien, en adultos mayores sí hay estrategias nutricionales para hacer esto más adaptado a ellos, ¿no? Sobre todo si son pacientes que han tenido un ACV o alguna secuela neurológica, ahí es totalmente diferente, ¿no? Pero la recomendación en general es el acto de comer requiere coordinación, requiere yo, voluntad, requiere enfoque. Algo que parece muy sencillo, pero
si no se hace adecuadamente, puede traer problemas. Entonces, amigas, amigos, no se trata de que me falte el aire y ya me voy. No, no. Primero que hay una causa. No hay que distraernos, no hay que tratar de hacer dos o tres cosas a la vez. Y tercero, que hay solución. El primer paso para la solución, como muy bien ha dicho el doctor Josué, es la calma, serenarnos. Tenemos 3 minutos de tiempo. Josué, ¿alguna recomendación más, algún comentario más o alguna tarea para futuro que quieras encargarnos ahora? Bueno, agradecer nuevamente, amigo, la oportunidad de llevar estos consejos que pueden salvar vidas y mejorar sobre todo la calidad de vida de nuestros pacientes. Porque muchas veces una consulta de adulto mayor es la típica, doctor, mi paciente no quiere comer. Y como no prestamos atención a los detalles, decimos, ah, ya, no quiere comer, y como si fuéramos una máquina de expensadora, ¿no? Ah, ya, dale un jarabito estimulante del apetito. Muchas veces este de no comer en realidad es eso, ¿no? Miedo a atorarse. Si comer va a ser algo traumático para mí, prefiero no comer. Entonces, abordarlo integralmente, ser más detallista, explorar esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en el adulto mayor. Correcto. Muchísimas gracias, José, por tu participación, por las recomendaciones y por la claridad con la que nos explicas las cosas que a veces se hacen un poco complejas, como el mismo nombre, ¿no? Disfagia, es a toro con líquido. Así que muchas gracias una vez más al doctor José Martínez, médico geriatra, a quien esperamos tener próximamente en el programa con otros temas de interés para todos nosotros. Hasta pronto, José, y muchas gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Este es su programa Coalición Senior. Continuando con las presentaciones del día de hoy, tenemos la grata satisfacción de tener con nosotros a Flor de María de Argumanis, presidenta del Centro Nacional de Voluntariado. Todos quienes la conocen, quienes la conocemos como Pochi, además. Pochi, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué novedades hay de la agenda del Centro Nacional de Voluntariado para este Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible? ¿Qué tienen previsto? Me han dicho por ahí unos pajaritos que para septiembre hay algo importante. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que ya al fin vamos a hacer, después de pandemia, otro festival más de la buena voluntad, que es Ah, nuestro fuerte. Sí, es nuestro fuerte porque es el momento en que todas las voluntarias se unen, se reúnen y hacemos una acción solidaria para un pueblo que lo necesita, pero a la vez es un pueblo solidario, un pueblo fuerte. Ahí lo vamos a hacer en Jicamarca, el Festival de ajá, la Buena Voluntad, y en su versión 17ª va a 18ª. ser en Jicamarca, 18ª, Ajá, ¿no? 18ª sí, va a ser en el mes de septiembre, el 19 y el 20 de septiembre. Están todos invitados con muy mucho bien. cariño para participar en este gran festival que lo hacemos todos los años ya desde que nos fundamos a la fecha. ¿Ya? Muy Y bien. gracias a todos los voluntariados, cada vez ha habido más voluntariados que se unen a nuestra Ujú. fortaleza, que es el Festival de la Buena Voluntad, para poder trabajar juntos con los tres actores que son empresa privada, voluntariado nacional y también iglesia, ministerios, o sea, Estado, y a la vez también gobiernos locales. Están Correcto. todos Qué invitados para interesante lo que ese día, mencionas, 19 Pochi. y 20 de septiembre. En Jicamarca, en el colegio Corazón de Jesús, que pertenece a la sección octava de Jicamarca, Guarochirí, departamento de Lima. Estamos Correcto. solamente de la Javier Prado, estamos a 55 minutos, ¿no? Muy bien, Más o Pochi. menos, o sea, recién Cuéntanos, llegamos y los cuéntanos, por esperamos. favor, en qué consiste este festival, qué servicios dan. ¿Es un hospital gigante por lo que mencionas o dan otros servicios además? ¿De qué Sí, tipo? no, ¿Para qué damos edad? otros servicios también de recreación, de prevención, de seguridad, jurídico, y también se ven animalitos, va a haber veterinario, van a ver la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer para detectar, ¿no? También tenemos el Hospital del Niño, el Hospital Geriátrico Militar para las personas mayores. Sí, van a haber muchas especialidades que los vamos a poder atender con mucho cariño a un pueblo tan dinámico como es el pueblo de Jicamarca, Correcto. ¿no? Me decías en el interno antes de comenzar la conversación
que lo que tuvo en años anteriores una acogida extraordinaria, además del servicio veterinario, que para sorpresa del Senabol lo daban incluso la misma municipalidad, ¿no? En este Sí, caso, nos decías además de que también habían servicios de masoterapia, fisioterapia, sí. medicina alternativa, terapias alternativas. ¿Cómo es esto? ¿Va a haber, de qué tipo van a ser estas cosas? Sí, hay personas que van de reflexología, que son asociadas a Senabol. También tenemos peluquería, le vamos a hacer corte de pelo como todos los años. Todo es gratuito completamente, solamente Ya, tiene que ingresar desde muy temprano, porque empezamos desde las 8 de la mañana hasta las ya, 4 de la tarde. A esa correcto. hora son las Yo horas de ingreso, ¿no? Y estaba ahí, revisando la cuando, nota, estaba ¿cómo? revisando la nota de difusión que ustedes han preparado y también veía que había Tai Chi. ¿Es así? ¿Van a No te ver escucho. eso? Estaba ¿Cómo dices? revisando la nota, digo, y observaba Sí. de que iban a programar también sesiones de Tai Chi. ¿Cómo es eso? No te he Del Tai Chi. escuchado bien, pero creo que va a apagar mi ventilador, porque ya, aunque estamos en julio, pero tengo que estar con ventilador, porque yo vivo acá un poquito lejana en La Molina, hace bastante calor, ¿no? Vuélveme a repetir, pero un poquito Te más fuerte, decía ya subí todo de mi que iban, volumen, yo, ¿cómo? de que estaban haciendo, ofreciendo también, o iban a ofrecer sesiones de Tai Chi, Reiki, cosas, y manoterapia. Esas son cuestiones alternativas que están confirmadas para este año también. Sí, también. Casualmente tenemos una reunión que acabamos de convocar, hemos mandado una circular a todos los voluntariados, Ya, asociados o no, para que pertenezcan y se puedan afiliar y ofrecer sus servicios. Siempre ah, tenemos 3 reuniones anteriores al festival con todas sí, las voluntarias para coordinar. Entonces lo hemos hecho ya la primera vez, esta es la segunda vez, que va a ser ya. Camacho, y ahí vamos a reunirnos para que cada uno ofrezca lo que Oye, puede dar, y también necesitamos auspiciadores que mm, seguramente se van a ir anotando, como los laboratorios, porque nosotros tenemos siempre una farmacia que meses antes vamos surtiéndola para llevarla al colegio sede donde va a ser el festival, que es el Colegio Corazón de Jesús, con su ajá, director, sí, Agustín Merea, una persona muy amable, muy cortés y muy, mm, muy solidaria, ¿no? Que da en su colegio, que son más de 1000 ya, alumnos, desayunos diarios y almuerzos. Entonces mm, es un señor que ya tiene toda una logística especializada ya por años en ese mm, colegio, ¿no? Y él nos ha muy bien, brindado su sede, en el cual vamos a hacer nuestro festival. Y ajá, ahí ya. las vamos a recibir con mucho cariño, todo va a estar bien delimitado, vamos a hacer un plano para que cada uno sepa el lugar que le corresponde. Como siempre, la logística de Senabol por Ya. muchos años, ¿no? Hace 20 Oye, años ya que hacemos el festival. menciona- ¿Cómo? mencionabas hace un momento de que se inscriba. ¿Es necesario afiliarse a Senabol para participar o cualquier voluntariado puede ir a No, ofrecer sus servicios? no, cualquier voluntariado puede Ah, llamarnos, ahí Oscar va a poner ahora la web, ya, el ya, WhatsApp claro. y todo para que puedan ustedes anotarse, preguntar, llamarnos, si quieren participar de este acto Ujú. tan bonito, tan simpático que tenemos ya durante más de 20 años, ¿no? Aquí me Entonces están los haciendo esperamos señas. a todos. ¿Cómo es el espacio recreativo? ¿Hay Ah, juegos, sí, espectáculos? Cuéntanos, por sí. favor. A ver, por ejemplo, a las señoras de la Policía Nacional, cuando llegan las personas con sus niños y quieren hacer la cola, lo dejan en el stand de la Policía Nacional y ahí vamos a estar cuidándole a los niños, ¿no? Ah, Previo ticket y una todo con guardería. seguridad. Una especie de guardería a la entrada, donde se les va a ofrecer también su pequeño break, ¿no? Su juguito, su leche chocolatada, lo que sea, o su bizcocho a los niños y también a los adultos mayores. Hemos conseguido esa facilidad. Qué Y bueno. bueno, Pochi, nos decías de que sí. esta era la versión ¿Cómo? decimoctava que era la Sí, 18ª versión de este festival. ¿A cuántas sí. personas han atendido en todos estos años? Más o menos. a, a más o menos 350.000 personas hemos Ajá, recibido durante los años que hemos empezado en la Feria del Pacífico, 4 días de festival en esa época, fue un éxito total, entonces por eso decidimos hacerlo todos los años. Y eso muy sirvió bien. como semillita para que todos los gobiernos locales también sábados y domingos hagan su programa de salud para la población, Ah, ¿no? qué Que les interesante, corresponde. qué interesante. O Sí, fue sea, una semillita, porque en esa época no había estas ah, atenciones, ¿no? Nosotros lo hacemos siempre sábado y domingo, porque las personas ya ya. están en su casa, ya pueden llevar a los niños. Entonces, en realidad es una obra muy linda que ya la tenemos haciendo durante muchos años
¿no? Donde hemos sido presidentes de diferentes personas, Carolina Picamarca, Casado, Oscar Bravo también, Picamarca, Juanita, sí, ¿cómo dices? Picamarca fue afectada con las lluvias, con los desbordes que Sí, hubieron hace algunos años. sí, Han anunciado el fenómeno del niño global, el fenómeno del niño sí, costero. sí, Senabol para este festival está preparando, digamos, algún tipo de capacitación para ese mismo sí, día. sí, Revisando aquí la lista que también va a haber vamos a llevar, capacitación a sí. distancia. ¿Cómo va a ser esto? Por favor, explícanos. Bueno, hay varios grupos que pertenecen a Senabol que van a brindar ¿cómo le digo? Su entrenamiento que tienen ellos, van a brindarlo a toda la población que pueda asistir, porque los que van se separan en grupos porque van muchas personas, entonces el grupo va a ir a los auditorios donde se va a hacer la práctica sobre desastres, sobre emergencias, Ya, sobre primeros auxilios. Durante los 2 días va a irse rotando, ¿no? ya. Los temas a tratar. Entonces eso va Pero a facilitar que apoyemos para Acuérdate también, Oscar, que una vez estuvo lo de las lluvias y hicimos un festival un en el lema, cual decía, ¿no? A ver, ¿cómo era el lema? cae la La lluvia lluvia que cae, corre el ¿no? agua, cae la Sí, lluvia que corre el agua, limpia tu techo, limpia tu calle que corre el sí. agua. Así es. Sí, sí, sí. Y, Todo eso de y- ahí también lo vamos a poner en práctica, porque según lo que claro. vemos ahora va a haber bastantes lluvias, entonces vamos a hacer la prevención que corresponde para este fenómeno del niño. Y me decías tú antes de iniciar la entrevista de que además de hacer las sesiones estas de capacitación, de sensibilización de manera presencial, también va a haber un periodo previo al festival, donde también, digamos, el festival es el Sí, 19 y 20 de septiembre, pero antes de eso también van a haber sesiones de capacitación en sí, educación financiera, prevención de riesgos de desastres, en fin, sí, incluso después jurídico también también. Sí, asesoría el jurídica. hospital de niños, el hospital Loaiza también van a ir, entonces Ya, todas estas cosas se van a reunir previamente, va a haber estos cursos, estas capacitaciones para que la gente esté preparada, ¿no? Ya les vamos a ir informando y para eso están los teléfonos y si nos dejan su número y todo, les vamos a ir pasando todas las actividades que vamos a ir haciendo de aquí a correcto. septiembre 19 y 20 que los esperamos y más. Ochi, coméntanos, por favor, además del el tema de los desastres, de la asistencia, eh, hay también una cuestión de nutrición. Me decías tú que iban a dar algunas universidades, en Sí. particular la San Ignacio de Loyola. Sí, ellos van a llevar todo lo que es prevención, lo que es sí, prevención antes Y de nutrición, cualquier enfermedad y todo, sí, va a haber todo esto, lo va a dar la Facultad de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola, que son aliados nuestros de hace muchos años, así como la Agraria también, ¿no? Que también va ya, con sus recursos y con lo que puede ofrecer a la comunidad. Ya más claro y más conciso en una próxima reunión que tengamos así, que les pueda comunicar por radio, por televisión, no, le vamos a informar sobre los demás avances eh, que se han podido obtener de aquí al día martes, que van a ir todos los voluntariados a exponer lo que pueden ofrecer. Están sí, todos cordialmente ya, invitados, solamente llamen ajá, por teléfono a tenerlos anotados, ¿no? Es una previa Pochi, inscripción. una consulta, ¿no? Dime. Nos señalas tú que va a ser un próximo martes, seguramente a mediados o fines de agosto, donde sea esta tercera reunión que tú mencionas, ¿no es Sí, así? Ya, sí, interesante. Entonces la audiencia está viendo los teléfonos, el WhatsApp de qué Senabol, bueno. diríjanse, Sí, consulten, el correo electrónico también, inscríbanse. No se cobra cuota de inscripción, no tienen que ser claro, miembros, basta la claro, voluntad y los recursos que sí. ustedes tengan. Los recursos que Me tengan, lo que dijeron también tengan. en la cuestión de recreación, y déjame que amplíe Sí, la nota y en ese también, sentido, también que van a haber tenemos, los clown, grupos de clown que perdón, van a ir a hacer sí, clowns, clown. va a haber bailes de marinera, va a estar muy Ujú. bonito, muy simpático, porque entre que están haciendo la cola y todo, tienen un patio espectacular donde va a Ya, haber claro. toda Pero la ceremonia de inauguración y de clausura, con bailes de las señoras de la marinera, que también son asociadas a nosotros. También cuéntanos, por favor. otro tema, perdón. Sí, no, sigue, sigue, sigue. Ya, otro tema que vamos a ver es fraternidad carcelaria, que es otro voluntariado que Mm, ayuda a todas las internas y a sus familias. Entonces vamos a hacer una convocatoria para que vayan personas que tengan internos y que que quieran una reflexión, que quieran una ayuda, que quieran compartir ya.
pesares, ¿no? Pero más que nada lo que sí va a hacer ellos, los internos siempre hacen trabajos manuales para ayudarse. Entonces también va a haber un stand de ellos para que ustedes vean los trabajos que ellos hacen y si gusta colaborar pueden ¿Cómo adquirirlos. no? ¿Cómo no? Qué interesante lo que mencionas, Pochi. ¿Y cuál es el rol de la familia, de la comunidad, la gente de Jicamarca? ¿Qué rol desempeñan? ¿Qué actividades desarrollan ellos? ¿Solamente van a recibir las atenciones? Me contaban que en otros festivales los padres de familia acuden y cumplen determinadas tareas. Cuéntanos, por favor, de eso. Sí, ellos ayudan muchísimo al colegio, ¿no? Y a la comunidad en sí, es una comunidad unida, una comunidad preparada, porque ya tienen años asistiendo a sus hijos a ese colegio y ellos ayudan, y también el colegio los ayuda. Las dos cosas se dan. Los padres de familia son unas personas que tienen un rol muy especial en el colegio, y ellos ayudan también a llevar a los niños ¿cómo se llama? A sus actividades, también ayudan en toda la parte de, el colegio recibe una ayuda grande de muchas instituciones y se hace en el colegio, este colegio especial que es Corazón de Jesús, una ayuda, ¿no? Se reparte víveres ¿Ya? para todo lo que es la infancia, el Ajá. jardín de la infancia, a la madre de familia. Ella es muy agradecida, Sí. siempre cuidando y protegiendo a sus niños, Es un, hacen este servicio in- casi in- social ahí, ¿no? Porque ayudan, controlan. interesante lo que mencionas, Pochi, de este trabajo mancomunado que hay de la escuela, la comunidad, de la empresa privada en este caso y de la sociedad civil que va a participar en este 18º Festival de la Buena Voluntad. Nosotros les Sí, deseamos el mayor de los éxitos. Si quieres hacer muchas alguna gracias. consulta, algún pedido a la comunidad, a la sociedad, ya me dijiste que estaban ansiosos por el tema de los auspicios, los colaboradores que quieran hacer donaciones, Sí, que están bienvenidos. sí. Tenemos Escuchamos. tenemos colaboración de los laboratorios y también esperamos de las panaderías de ahí cercanas, que a veces ellos también nos ayudan, porque hay gente muy solidaria que ve el trabajo que se hace en el colegio y ve el trabajo que vamos a hacer nosotros los voluntarios. Vamos a volantear toda la zona y esperamos tener el éxito de todos los años, ¿no? Los Correcto. esperamos con Muchísimas mucho gracias, cariño. Pochi. Ah, Gracias, mucho amigos. éxito, nuestros mejores deseos para este 18º Gracias. Festival de la Buena Voluntad. Y amigas y amigos, están Gracias. todos ustedes invitados a sumarse a esta Así es. causa. Y si nos están escuchando desde provincias o de fuera del país, pueden hacer exactamente lo mismo. Aquí vale la Así es. pena imitar, replicar, compartir. Claro. Aprendamos unos de otros y construyamos juntos realmente, como es el lema de Senabol, una Sí, sociedad sí. justa y solidaria. Justo. Muchas gracias, Pochi, por tu participación. Muchas gracias también. Y no se olviden de perseverar con optimismo, porque así se Muchas logran gracias. las cosas, con mucho amor. Hasta pronto. Chao. Gracias. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.